Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre definición y conceptos básicos de nutrición. La nutrición es una ciencia que se va a encargar de estudiar a los alimentos y la relación que los alimentos tienen con la salud y con la enfermedad. Es una ciencia multidisciplinaria, ya que para el desarrollo de la misma van a participar diferentes especialistas, bromatólogos, médicos, nutricionistas, bioquímicos, sociólogos y muchos más. Se va a encargar de estudiar, entre otras cosas, los alimentos, los nutrientes y la relación que van a tener estos nutrientes con la salud y la enfermedad de las personas. También se va a encargar de describir los procesos en cuanto a lo que es la ingestión de alimentos, la digestión, la absorción, el transporte, como así también el metabolismo o utilización y la excreción de los desechos. No tenemos que dejar de considerar que para la nutrición de las personas va a haber una íntima relación con la alimentación y los aspectos sociales, culturales, económicos y psicológicos. Como finalidad, la nutrición va a ser proveer energía al cuerpo para que el mismo pueda realizar las funciones vitales y aportar nutrientes esenciales. Todo esto va a ser necesario para fin de poder garantizar la vida, garantizar la supervivencia de la especie, promover el crecimiento, reemplazar las pérdidas. ¿Qué entendemos por nutriente o principio nutritivo? Corresponde a toda sustancia que integra el organismo y cuya ausencia o disminución en la alimentación de las personas, es decir, por debajo de un límite mínimo, puede producir enfermedades por carencia. Las principales funciones de los nutrientes son el anabolismo y el catabolismo. Cuando hablamos de anabolismo podemos pensar en reparación de tejidos, en la mantención de las funciones vitales, en el crecimiento y en la reproducción, ya sea celular y de la especie. En catabolismo estamos hablando de la conversión o la pérdida de energía, la producción de dióxido de carbono, de agua, sustancias de desechos como urea y queratinina y la producción del ácido úrico. La alimentación no es algo aislado, sino que es un conjunto de alimentos que van a ingresar al organismo. Pero a su vez, cada persona no va a tener una misma alimentación, ya que cada individuo va a poseer un patrón de alimentación propio a su comunidad, al lugar donde vive y a las relaciones que mantiene. Por lo tanto, la alimentación va a poseer un significado. Es decir, que la alimentación es algo que se avala, es algo que está relacionado íntimamente con la cultura de cada población. Dentro de lo que es la alimentación vamos a reconocer dos etapas, una etapa extrínseca y una etapa intrínseca. Dentro de la etapa extrínseca tenemos lo que es la prescripción, es decir, cómo una persona debería comer, cómo debería alimentarse, y también la realización, es decir, cómo la persona lleva a cabo esta prescripción alimentaria. Y esto va a incluir la selección y compra de alimentos, la elección y las formas de preparación, la distribución diaria de las comidas. Y por otro lado, la etapa intrínseca ya corresponde a lo que ocurre dentro del organismo con esa comida, cómo se digieren los alimentos, cómo se absorben los mismos. Hay muchos aparatos que están implicados en la nutrición. Tenemos un aparato digestivo que va a encargarse de transformar los alimentos en nutrientes, un aparato respiratorio que va a absorber el oxígeno necesario para la respiración celular y que va a eliminar el dióxido de carbono resultante, y un aparato excretor que va a eliminar los productos de desecho generados en el metabolismo celular, y un aparato circulatorio que va a distribuir los nutrientes y va a trasladar todas las sustancias de desechos al aparato excretor y respiratorio. Estos cuatro aparatos funcionan en conjuntos para garantizar la salud del individuo, para garantizar una correcta nutrición.
Los componentes dietarios entonces serían la ingestión de alimentos, la digestión de esos alimentos, que por un lado vamos a tener aquellos componentes que van a ser digeribles, que se van a degradar por las células de la mucosa del estómago y del intestino. Va a haber una absorción, ¿sí? Efectos sobre el crecimiento, efectos sistémicos sobre otros órganos. Por otro lado, tenemos aquellos componentes de los alimentos que los seres humanos no somos capaces de digerir. Entonces, ¿qué van a ocurrir con estos elementos? Van a fermentar, ¿sí?, a nivel intestinal, favoreciendo el metabolismo y la alimentación del microbioma o microbiota intestinal. Y luego todos los desperdicios, tanto de los componentes digeribles como de los componentes no digeribles, van a ser excretados. Existen 3 tiempos de la nutrición. Uno es la alimentación propiamente dicha, todo el proceso, como vimos, desde la compra de alimentos hasta la absorción de los mismos. El metabolismo, que es lo que ocurre con estos alimentos que absorbimos, y la excreción de los desechos. La digestión comienza desde la boca, ¿sí?, y finaliza en el intestino delgado. En la boca hay una digestión mecánica a través de la masticación, también hay una digestión química que es realizada por la saliva que se pone en contacto con el alimento. Las glándulas salivales tenemos lo que es las parótidas, las submaxilares, las sublinguales, que van a producir agua, mucina, tialina y maltasa. La deglución, ¿sí?, es cuando este bolo, este alimento masticado y mezclado con esta saliva, va a pasar desde la boca a través del tubo digestivo por el esófago para llegar hasta el estómago. Esto va a ocurrir a través de unas ondas peristálticas, que son movimientos de contracción y relajación musculares que van a favorecer el paso del alimento. Luego en el estómago va a continuar el proceso de digestión a través del ácido clorhídrico que va a degradar los tejidos duros de los alimentos, va a matar a las bacterias que puedan venir con ellos y transforma el pepsinógeno en pepsina. Esta pepsina va a contribuir a la digestión principalmente de las proteínas para transformarlas en aminoácidos. El hígado va a producir la bilis, que va a favorecer a la emulsión de las grasas. A su vez, el jugo pancreático también va a verter proteasas, lipasa y amilasa, que van a contribuir en la digestión de las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Va a haber una formación del quimo, que luego se va a hacer mezclado en el intestino delgado con peptidasas, lipasas y disacaridasas que van a finalizar el proceso de digestión. Luego a nivel intestinal ocurre una absorción principalmente de disacáridos y glucosas y se va a comenzar a formar las heces. Acá vemos como el proceso completo de nutrición en este dibujo, donde hay una entrada de nutrientes, los transportes de estos nutrientes que van a ser utilizados por las células y a su vez van a producir desechos que también van a ser transportados para la excreción tanto por la respiración como por los riñones. En cuanto a los metabolismos, tenemos lo que son los aminoácidos, los glúcidos y las grasas, con los cuales a través de diferentes procesos mediados por enzimas van a contribuir a lo que es el ciclo de Krebs y a favorecer la cadena respiratoria. El doctor Pedro Escudero fue un médico pionero que trajo fundamentalmente conceptos muy importantes de nutrición a la Argentina y estableció 4 leyes de la alimentación que él consideró que eran leyes que deberían aplicarse a todos los casos, a todas las edades, tanto en personas sanas como en personas enfermas. La primera ley corresponde a la ley de la cantidad. La cantidad de alimentación debe ser suficiente para poder cubrir las necesidades calóricas del organismo y mantener el equilibrio en su balance.
De acuerdo con esta ley, la alimentación podrá ser suficiente, insuficiente o excesiva. Tenemos la ley de la calidad, en el cual el régimen de alimentación debe ser completo en su composición para ofrecer al organismo todo aquello que necesite para que mantengan todas las sustancias que lo integran de manera correcta y equilibrada. Por lo tanto, según esta ley, la alimentación debe ser completa, es decir, que debe ofrecer todos los nutrientes necesarios a fin de mantener este equilibrio. La tercera ley es la ley de la armonía. Las cantidades de los alimentos y de los diferentes principios nutritivos que integran la alimentación deben guardar entre sí una relación de proporciones. Por lo tanto, según esta ley, la alimentación debe ser armónica para poder ser adecuada. Y la cuarta ley es la ley de la adecuación. Esta ley lo que nos dice es que la alimentación debe ser adecuada a cada persona o a cada grupo de personas. Esto quiere decir que tiene que respetar todos los gustos y preferencias, las creencias religiosas y los hábitos relacionados con la sociedad y la situación económica de cada persona. Esta es la única ley que no podemos modificar. Esta ley siempre tiene que estar vigente y siempre tenemos que respetar que nuestra alimentación o nuestro plan de alimentación sea adecuado a nuestros pacientes, no pudiendo obligarlos a consumir cosas que, por ejemplo, por temas religiosos deciden no consumir. Cómo fue evolucionando la ciencia de la nutrición y de la investigación nutricional a lo largo de los años. Al principio solamente se centraba en lo que era la dieta general, es decir, cómo comían las personas. Luego se incorporaron lo que llamamos alimentos funcionales, que los vamos a ver más adelante, y ya se está perfilando a una nutrición personalizada considerando la genómica de cada persona. Existe, por lo tanto, una epidemiología nutricional que se va a dedicar a estudiar la alimentación en relación a la salud de cada población. El objetivo va a ser poder realizar informes epidemiológicos que van a permitir tomar decisiones políticas o decisiones sociales o decisiones de salud en diferentes contextos, por ejemplo, en el caso de una catástrofe, en el caso de una emergencia nutricional. Todo esto, este informe y este estudio que realiza la epidemiología nutricional va a permitir que estas decisiones se puedan trasladar a una planificación y a un desarrollo de programas, planteándonos hacia dónde queremos llegar, cuál es el objetivo y el camino que debemos recorrer para que esos objetivos puedan llevarse a cabo. Por lo tanto, es esencial que esta epidemiología nutricional pueda identificar los diferentes factores que van a influir dentro de la nutrición. Va a participar en el diseño e interpretación de encuestas alimentarias a fin de poder identificar esos factores, con lo cual se va a basar en lo que es la vigilancia, es decir, un proceso relacionado a la población o a diversas poblaciones, y va a realizar un monitoreo continuo, midiendo diferentes variables, ya sea en individuos o en grupos de individuos, en diferentes programas o proyectos específicos para poder ver si estamos cumpliendo o no los objetivos que nos planteamos al inicio. Y si tenemos que hacer algún cambio, podamos ir haciéndolo en base a este monitoreo. Bien, con esto finalizamos esta primera clase sobre conceptos básicos de nutrición normal. Muchísimas gracias.